Les saludo, hermanos, a todos los hermanos que siempre estamos ahí conectados en la paz de Cristo. Y quería retomar de vuelta porque ayer habíamos visto el aposento del Padre, en el cual en los mandamientos, en aquel verso, el capítulo de Isaías, el capítulo 26, donde el Señor nos decía que por un poco de tiempo nos entremos en nuestro aposento. En Isaías, el capítulo 26, el verso 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ese era el verso base. Oramos al Señor Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado y bendito Hijo, Señor, ya que tus ojos contemplan todo lo que estamos haciendo, y dice tu palabra que tus oídos son inclinados, tu rostro para oír también las oraciones, las peticiones, las alabanzas, la adoración, para que tu nombre sea glorificado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice tu palabra, toda rodilla se doblará. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces el verso decía: entra a tus aposentos. Obviamente yo le reitero de vuelta que era tus aposentos, habla en plural. Entonces uno de los aposentos que vimos ayer era el aposento del Padre, donde el Señor, a través de Moisés, el Señor había dado sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Y cuando uno está en el aposento del Padre, también habíamos reflejado el versículo donde el hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre, allí hay pan, los jornaleros comen mejor que yo. Entonces el aposento del Padre sería ese, donde hay pan, donde hay revelación de la palabra, donde hay calzado, que es paz, significa la paz, donde hay anillo, que significa la restauración, ¿sí? La identidad de un hijo de Dios cuando vuelve a la casa del Padre. También habíamos visto cuando el Señor Jesucristo había llevado a 3 discípulos en el monte de la transfiguración y se oyó la voz del Padre en la nube, en el cual estaba también Elías y estaba Moisés. ¿Se acuerdan? Ahí estábamos viendo lo que es los mandamientos del Padre. Y todos aquellos que encontramos la base bíblica, dice: entra a tus aposentos, y encontramos también que uno de los aposentos del Padre, y que es nuestro aposento en el cual convivimos con Él, dice la palabra que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces cuando estamos en esa habitación, cuando dice el libro de Isaías, entra a tus aposentos, obviamente está hablando en aquella base también donde el rey David le decía a Dios: una sola cosa demandaré yo a Jehová, que esté todos los días en su casa para contemplar su aposento, esté yo en su casa para contemplar su hermosura, su aposento, amén. Ahí la Biblia dice también: bienaventurado es el varón en aquel medita, amén, aquel que medita la palabra del Señor, y se será como árbol plantado junto a corriente de agua, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que el aposento del Padre, el aposento nuestro, viviendo en esta tierra, es justamente meditando sus mandamientos, su palabra. Cuando nosotros estamos en eso, estamos en el aposento de nuestro Padre Celestial, que hay muchísimas bases bíblicas, pero después vimos también el aposento del Hijo, cuando el Señor Jesucristo se dio cuenta que 2 discípulos de Juan el Bautista le habían seguido, y él se dio vuelta y le dijo: ¿qué buscáis? Entonces los discípulos de Juan el Bautista le dijeron: queremos saber dónde moras. Y Jesucristo relata ahí que aquel que le sigue a él, dice que donde él está, estará su servidor. Quiere decir que cuando uno le está sirviendo al Señor, desde el día, obviamente, que a un milagro el Señor hizo en la vida de cada uno, cada cual tiene su historia hermosa con el Señor, sea un milagro en el cuerpo, como en el caso de la suegra de Pedro. Dice la Biblia que cuando Jesús había sanado a la suegra de Pedro una fiebre tremenda que tenía, dice que ella se levantó y le servía a Jesús. Entonces ahí encontramos, dice: donde yo estoy, estará mi servidor. Y Jesús también relata, dice, que cuando Él vino a la tierra, no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces, cuando no estamos sirviendo, en el caso
muchas veces cotidianamente hacemos actividades, en el caso mío, también albañilería y lo que Dios me demanda o me manda hacer, y que lo hago con todo placer y todo gusto, en la casa de Dios es para servir a los hermanos, porque cuando uno viene a la iglesia, a la casa de Dios, se encuentra ya con un servicio hecho, con un trabajo hecho, y eso es servir, eso es también lavar los pies de los hermanos, como el Señor Jesucristo había lavado los pies de sus discípulos. Ahí encontramos las bases donde nosotros no tenemos que salir de esos aposentos, no dejar de servirle al Señor, como también nos recalcaba el Señor anoche en la vida de Daniel. ¿Se acuerda que Daniel había sido echado en los fosos de los leones? Y ahí estaban los leones, pero dice que el rey Nabucodonosor le dice: Daniel, el Dios a quien tú continuamente le sirves, ¿Él te pudo librar de los leones? Y Daniel dijo: sí, oh rey, vive para siempre, porque fui hallado inocente delante de la presencia de Dios. Quiere decir que Daniel, ahí en esa prueba, en esa tribulación que tenía, en esa tal vez oscuridad, porque no había luz, pero estaban los leones, dice que él seguramente seguía orando como siempre lo hacía. Entonces yo le decía, insto en que no bajen los brazos, a pesar que muchas veces está en esa actividad. En el caso también lo estuvo José, cuando José estaba en una cisterna, estaba bajo tierra, tapado, mientras sus hermanos comían pan. Arriba de él había una cisterna vacía, angustiado, habrá estado desesperados. Los otros tenían abundancia, pero él no tenía absolutamente nada. Pero ahí estaba Dios con él, porque tenía un propósito y tenía un plan glorioso. Entonces, en ese servicio al Señor, amén, nosotros es donde nos mantenemos firmes en los aposentos en el cual el Señor ya nos dice que somos aquellas personas que ya no somos ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos del reino de los cielos, y que también dice la Biblia que estamos sentados junto a Jesús en lugares celestiales. Mire, en el aposento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí en lugares celestiales, ahí tiene que estar nuestro aposento, siempre estar allí, como dice la palabra, en el aposento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, meditando su palabra. Aquí en la tierra nos mantenemos en el aposento del Padre. Alabando a Dios nos mantenemos en el aposento del Padre. Sirviéndole a Jesucristo, amén, sirviéndole también a los hermanos de la congregación, nos mantenemos en el aposento del Hijo. Jesucristo, quería recalcarle un poquito más esto hermoso que Dios nos está brindando. Y dice Jesucristo en San Juan capítulo 15, el verso 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces sí que el aposento nuestro es Jesús, y el aposento de Jesucristo es nuestra vida, el vehículo que tenemos para Él. Y dice: entonces llevaréis muchos frutos. Fíjense, hermanos, que cuando el aposento de Dios, en el caso de Reyes, capítulo 18, donde vino Elías, y dice la palabra que el altar de Dios, el aposento de Dios, donde ellos sacrificaban los animales y ascendía fuego del cielo, donde Dios hablaba a través de los profetas, a través de los que tenían los ministros, los levitas, y luego de ahí partían ellos hacia la victoria seguro. Dice que el pueblo de Dios había abandonado, ¿sí? Reyes capítulo 18, Primera Reyes, había abandonado, dice la Biblia, el altar de Dios, que estaba arruinado, estaba en ruina, y todo lo que estaba alrededor estaba en ruina, porque ellos habían abandonado el eje, el epicentro, el ombligo sería de Israel, que sería el altar de Dios. Entonces nuestro ser, nuestra vida, el ombligo nuestro espiritual es justamente el aposento, la presencia de Dios, siempre brindándole lo que Él se merece, la hora que Él pida, el día que Él pida, porque eso es grato, porque nos complace en hacer simplemente su voluntad. Mire, en el libro de Isaías, el capítulo 2, el verso 10, dice así: métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. Es impresionante, mira lo que dice: métete en la peña es Cristo. Dice la Biblia que es la peña la que Dios
dio el agua a Israel en el desierto. Escóndete en el polvo. ¿Por qué? Porque en el caso del polvo significa el cuerpo de Jesucristo, que sería la carne de Jesús. Cuando tomamos Santa Cena, cuando comemos el pan y tomamos la copa, dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre permanece en él. Que sí, que uno de los aposentos, ¿sí?, en la actividad que tenemos aquí en la tierra es participar en santidad el cuerpo, que es el pan, y la copa, que es la sangre de Jesucristo. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. Dice la Biblia en Hebreo capítulo 1, el verso 3 en adelante, dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. En la imagen, aquella imagen invisible se hizo visible aquí en la tierra. Dice, en el resplandor de la majestad de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Isaías capítulo 49, el verso 16, dice así. Isaías 49, verso 16. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Miren lo que dice, te reiteramos. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Entonces, escóndete un poquito en tus aposentos. Y aquí dice, en las palmas de las manos, la palma de las manos de Dios, obviamente, cada mano tiene 5 dedos. Entonces, quiere decir que cuando nos metemos, nos escondemos, sería en las habitaciones del Señor, que en el cual dice, en tus aposentos. Quiere decir que la palma sería la parte de cobertura apostólica, la cobertura profética, evangelista, pastoral y magistral. No debemos salir de la cobertura en el cual el Señor nos puso, porque dice, en la palma de mi mano, ¿sí? Los 5, como las 5 piedras de David, como los 5 panes que el Señor Jesucristo había multiplicado. Entonces, en esa enfoque, en esa revelación de la palabra del Señor, Dios nos da a entender cuando nos dice en Isaías capítulo 26, el verso 20 en adelante, que dice, escóndete un poquito en tus aposentos. Entonces, uno de nuestros aposentos es la mano de Dios, la palma de la mano de Dios, en el cual estamos cubiertos, escondidos, bajo la gloria del manto apostólico, profético, evangelista, pastoral y magistral, los 5 ministerios que el Señor nos ha dado para que nosotros estemos bajo su sombra. La Biblia dice, que habita bajo la sombra del abrigo del Altísimo, amén, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí que habita, dice, en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, el libro de Job, el capítulo 39, el verso 28, Job 39, verso 28 al 29, dice así. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa y sus ojos observan de muy lejos. Le reitero de vuelta, ¿sí? Job capítulo 39, verso 28. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Cuando está hablando aquí Job capítulo 39, verso 28, si usted quiere mañana en su desayuno, busque el capítulo 39, el verso 26, 28, y se va a dar cuenta que está hablando del águila. El águila dice, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Entonces quiere decir que cuando nosotros, como águilas, porque la Biblia dice que en el libro también de Apocalipsis se le dio alas de águila a la mujer para que vuele, y la mujer en la iglesia. Ella habita aquí en la iglesia, dice, mora
en la peña, ahí tiene su habitación. Dice, ahí tiene su aposento. Y de ese lugar la iglesia, que significa el águila, dice, desde allí acecha la presa, desde allí ve justamente las promesas que Dios nos ha brindado para que las alcancemos, como dice el libro de Isaías, el libro de Hebreo, capítulo 11, verso 33, dice que en la batalla se hicieron fuertes, por la fe conquistaron promesa, conquistaron quiere decir que pelearon y ganaron la promesa en la cual el Señor nos ha brindado. Dice, y sus ojos observan de muy lejos, quiere decir que una fe desde esa morada, la fe en el cual mira desde lejos, quiere decir que usted está mirando ya de días, semanas, meses y años, como lo hizo Abraham. Abraham, dice la palabra, que él vio los días de Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Por eso, cuando moramos en las habitaciones, cuando moramos en esa, cuando dice en tus aposentos, es el mismo aposento de nuestro Dios. Desde ahí, nosotros, dice la palabra, acechamos la presa. Y dice la Biblia que cuando nosotros agarramos la presa, dice que somos como cachorros del león, dice el libro de Jeremías, que por más que lo espanten, por más que le griten, por más que le peguen, por más que lo quieran agarrar y sacar, dice, no soltará la presa. Entonces quiere decir que nosotros, cuando agarramos la presa, el diablo quiere venir a quitarte la bendición, a trastornar tu ministerio, a meterte cantidad de cosas o problemas, pero tú sabes que lo que tienes de parte de Dios nunca va a superar a ninguna prueba que pueda estar atravesando, sino que lo que tienes es el fundamento, es la garantía que también vas a atravesar cualquier situación como lo hizo Israel. Atravesó el desierto, el mar, y también derribó Jericó y conquistó la promesa que el Señor le había dado a ellos, sus padres. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, yo me iba rápido por el tema del tiempo. Amén. En el aposento del Espíritu Santo de Dios. Ahí quiero, anoté, dice, el aposento del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Entonces sabemos, amén, dice el libro de Corintios, primera de Corintios, el capítulo 6, verso 19, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es el aposento del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? ¿Sabe que cuando Jesucristo se había bautizado, dice la palabra del Señor, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino como forma de paloma y posó sobre él? Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio a predicar la palabra del Señor, dice que de repente un viento recio apareció y todo lo que estaba en la casa fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Toda esa casa se convirtió en aposento, amén, del Espíritu Santo, en aposento del Padre, en aposento del Hijo, porque vendremos a Él, moraremos, haremos moradas en Él. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Miren, Romanos capítulo 8, el verso 11, dice así. Romanos 8, verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros. Amén. Quiere decir que hizo aposento en tu vida. Hizo aposento en mi vida. Hay algo que se tiene que reflejar. Algo que tiene que salir. Amén. A notarse. Tiene que manifestarse. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará. También vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que cuando Dios viene y encuentra, en realidad dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el Señor toca nuestras vidas, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo también resucitará nuestra vida en una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso andamos en una vida de resurrección. Por eso mucha gente dice, bueno, mostrame a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo sé que Dios
está en vos. ¿Y cómo sé que Dios existe? Y simplemente si llegas a ver la vida de uno, cómo uno hablaba, cómo se emborrachaba, cómo bebía, o cantidad de cosas que delinquíamos, ya no lo hacemos más. Entonces ahí está el poder de la resurrección de Jesucristo manifestada en nuestros cuerpos mortales para vivificar, para que ese cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, lleno de la gloria del Señor. Y por ende, hermanos, sanar de cualquier tipo de enfermedades, porque ese cuerpo también de viejo que tenía Abraham, Dios lo vivificó, lo tocó y lo rejuveneció para que siga caminando y proclame lo que él había prometido. Entonces Dios te puede sanar de cualquier enfermedad, porque es necesario que sigas, ¿sí?, proclamando las promesas que Dios te dio a vos y tocante a tu familia. Y eso necesita un promedio de vida, y Dios tiene que sanar, liberar, prosperarte, rejuvenecerte como el águila, dice la palabra del Señor. Miren, 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al 16, dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros habitamos en la mente de Cristo. Nuestra morada, nuestro aposento es la mente de Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que medita en la palabra del Señor, que es el verbo, que es Cristo, entonces dice, morará en completa paz, porque su pensamiento en él ha confiado, en él ha reposado. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que nosotros sabemos las cosas de Dios. No con palabras humanas, no con la razón, sino lo que es la revelación de la palabra del Señor. Y eso es lo que se tiene que manifestar cuando nuestro cuerpo, nuestro ser, ya es morada del Espíritu Santo de Dios, y que nuestra morada está en los pensamientos del Espíritu Santo de Dios, en el cual nos enseña todas las cosas, dice la Biblia, la que Jesucristo nos habló, Él nos hará recordar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, el libro de Hechos capítulo 8, verso 28, sería, yo lo que le decía, que al comienzo de lo que es el aposento del Espíritu Santo de Dios, reflejamos una vida totalmente nueva, ¿sí?, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Entendemos las cosas del Señor, podemos hablar de las cosas del Señor, las que Él nos dio a conocer para que transmitamos, seamos un portavoz, seamos aquel receptor que recibimos y podemos transmitir a los demás con claridad la enseñanza del Señor. Pero también dice la Biblia que la obediencia, amén, cuando uno oye la palabra del Señor, y hay cosas, tareas que el Espíritu Santo, en el caso capítulo 8 de Hechos, el verso 28 al 31, dice la Biblia que el Espíritu Santo le habló a Felipe y volvía sentado en su carro. Quiere decir que no es solamente ser un receptor del Espíritu Santo de Dios para que Él more en nosotros, sino que nosotros tenemos que seguir la corriente, morar en sus aposentos, que significa hacer la voluntad del Espíritu Santo, en el cual el Señor nos ha dado para que nos guíe. En el caso de Pedro, le dice Pedro, mira, cuando era joven hacía lo que quería, iba donde quería, pero más cuando seas viejos, otro te vestirá, otro te dirá lo que tiene que hacer, e irás donde no quiera. Cuando dice otro, está hablando del Espíritu Santo de Dios, porque Jesucristo dijo,
cuando yo me vaya, enviaré a otro, al Consolador. Entonces, hoy somos guiados por el Santo Espíritu de Dios, en el cual nos pastorea y en el cual nos muestra a Cristo, nos muestra el camino y nos lleva justamente a la senda en el cual también terminará allí en el Padre, como vio la visión aquel Jacob, que dijo que en las puntas de la escalera, que es Cristo, allí donde terminaba la escalera, estaba el Padre sentado, estaba Dios esperándonos. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, Hechos capítulo 8, verso 28, dice así: volvía sentado en su carro, aquel eunuco, aquel hombre de un rey, y leyendo el profeta Isaías, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentase con él. Quiere decir que, mire, dice la Biblia, que llegará el día donde nadie enseñará a su hermano. Isaías dice, sino que el Espíritu del Señor enseñará. Pero acá vemos que el Espíritu Santo que moraba en Felipe, usó la boca de Felipe, usó el llamado de Felipe, el ministerio de Felipe, usó el talento, los dones que tenía Felipe, ¿sí? Para poder hablarle por el Espíritu de Dios y darle a entender a este hombre que leía la Biblia y no lo podía entender. Entonces, aquellos que no entienden la Biblia, es bueno que hoy diga: Señor, necesito que tu Espíritu Santo me hable y me enseñe, que me visite, así como lo hizo con Felipe, y no solamente voy a ser un receptor, sino también alguien que va a enseñar el camino de justicia, y seré un instrumento, seré como tu boca, como lo dice la palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, en esto, en la enseñanza, como Felipe, amén, el Espíritu Santo moraba en Felipe, y Felipe moraba en el Espíritu Santo, porque donde estaba el Espíritu Santo él iba, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo. Es como que un colectivo, póngale un carro, iba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos que ser guiados, dejarnos guiar, pastorear por el Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo, no lo pongas triste, no lo porfíes. Eso es la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre poderoso de Cristo. Miren, Hechos capítulo 20, verso 7, dice así: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en aquel aposento alto donde estaban reunidos, y un joven, amén, llamado eunuco, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido con el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, comió y comido, habló largamente hasta el alba. Las prédicas de Pablo comenzaban a las 8 o las 10 de la noche y terminaban al otro día a las 7, 9 de la mañana. Y a muchos se dormían. A Pablo se le dormió uno solo. Aquellos predicadores que si le tocaría predicar de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, capaz se le duermen casi todos, capaz queda uno despierto. Y a Pablo solamente se le durmió uno, y ese por dormirse se cayó y se murió, y oró y lo resucitó. Pero quiero destacar algo en esto. Dice: en aquel día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas, ahí que el detalle, había muchas lámparas en aquel aposento alto. ¿Qué decía Isaías 26? Entra a tu aposento. En ese aposento donde Dios dice que nos introduce, nos mete en ese río de enseñanza, el río del Espíritu Santo, muchas lámparas, mucha revelación de la palabra del Señor, en el cual Jesucristo dijo que aquel que bebiere del agua
que Él nos dará. De su interior correrán ríos de aguas vivas. Por eso me acuerdo cuando comencé las prédicas, tenía 10 minutos, 15, a veces menos, y ya no tenía más nada que hacer, pero insistía, hasta que hoy, hermano, uno tiene que regularse porque se pasa de horario. Y eso se cumple la palabra. Ríos de aguas de vida. De su interior correrán ríos de agua de vida. Y dice que en ese aposento de capítulo 20, verso 7 de Hechos había muchas lámparas. Entonces en el aposento del Espíritu Santo había muchas lámparas. En el lugar santo estaba el atrio, lugar santo, había 7 lámparas. Y después estaba la presencia, la Shequina, detrás del velo que era el arca del pacto. Dice que en ese aposento alto había muchas lámparas. Y dice que la Biblia, que si nosotros, nuestro ojo es malo, dice, ¿cuánto será tu interior? ¿Cuán oscuro será tu interior? Eso lo dice Jesucristo. Pero si tu ojo es bueno, todo tu ser estará dentro, lleno de luz. Y eso es lo que quería también que el Espíritu Santo, amén, en el cual nos llena de sus lámparas, de su revelación. Y quería ir al Isaías capítulo 11, verso 1. Dice así, Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, e erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mira, hermano, qué impresionante, porque Hechos decía que en esa morada del Espíritu Santo había muchas lámparas. Y acá son 7 lámparas, ¿sí? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento del temor de Jehová, y le hará entender diligencia. Fíjese, hermano, que eso es lo que Dios nos dice Isaías capítulo 26. Entra a tus aposentos, al aposento del Padre, al aposento del Hijo, el aposento del Padre en la meditación de su palabra, en el aposento del Hijo que es el servicio, es la obediencia, el aposento del Espíritu Santo de Dios, la sabiduría, en el cual dice también Corintios que Dios nos regaló una sabiduría oculta, el cual Dios preparó, predestinó para los que le aman. Una sabiduría, dice, que no subió en el corazón ni en la mente de los príncipes o reyes de esta tierra, sino se las guardó para los hijos, y que somos nosotros. Esa es tu aposento. Y si no estás en el aposento, dile, Señor, hazme entrar en ese aposento lleno de lámparas en esta misma noche, y que todo mi ser sea la luz de Cristo, tu luz, la luz de la revelación gloriosa y bendita de tu Espíritu Santo. Una meditación que había notado acá, dice, ¿cómo sabemos si hemos alcanzado madurez espiritual? Si podemos comprender claramente que en Cristo nos fue dado todo lo que necesitamos, no solo para esta vida pasajera, sino que fuimos equipados para una eternidad, solo por el Espíritu de Dios y por su gracia puedo llegar a comprender
esta realidad espiritual. Se lo voy a retirar de vuelta. Dice, para mí no es gravoso, pero para usted es provechoso. ¿Cómo sabemos si hemos alcanzado la madurez espiritual? Si podemos comprender claramente que en Cristo nos fue dado todo lo que necesitamos, no solo para esta vida pasajera, sino que fuimos equipados para una eternidad. Solo por el Espíritu de Dios y por su gracia puedo llegar a comprender esta realidad espiritual. Quiere decir que nosotros hoy moramos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en las piedades de Dios, en aquellos que es tan sobreabundantemente, dice la Biblia, porque cuando en los últimos tiempos el pecado se multiplicará, pero sobreabundará la gracia de Dios. Quiere decir que nosotros hoy estamos morando, nuestro aposento es la gracia bendita de Dios, la cual no se ha cortado y está llamando a todos por su gracia para que se arrepientan y sean salvos, libres de toda condenación. Gloria a Dios. Mire, Isaías capítulo 35, verso 8. Y habrá allí calzada y caminos, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, hermano, cuando la persona tal vez no sabe leer, tal vez no sabe, no entiende muchas cosas, porque no fue a escuela, no fue a la secundaria, no tuvo universidad, pero si tiene el Espíritu de Dios, se va a cumplir la palabra del Señor de Isaías capítulo 11, verso 7. Las 7 lámparas la tendrá. Como dice Hechos, que estábamos viendo el capítulo 20, de hecho decía que había muchas lámparas ahí. Eso lo tenía David, eso lo tenía Moisés, era pastor de ovejas. David también era pastor de ovejas. Y muchos siervos que no eran de las escuelas, en el caso Pedro, que era pescador, que era tal vez muy torpe, pero tenía el Espíritu Santo, tenía revelación de Dios y tenía poder para sanar enfermos, tenía poder para discernir el espíritu también de aquellas personas que querían mentirle a él o estafarla, en el caso de Ananías y Zafira. Solamente nos basta, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, que Él pueda morar en nosotros a su voluntad y que nos deje morar en esa gracia bendita, participar de Él todos los días en las enseñanzas, en ese gozo, en esa paz. Quería terminar con el libro de Génesis capítulo 8, verso 6. Génesis, el capítulo 8, verso 6. Encontramos a Noé, amén, y hablando justamente de la cuarentena también, que empezó hace unos meses y se extiende. También Noé también estuvo en cuarentena. También hubo juicio, no como esto de las pestes, sino que hubo un diluvio tan grande que había matado casi a toda la humanidad, menos a su familia. Porque él fue obediente. Él hizo lo que Dios le mandó a hacer en el tiempo que tenía que hacer. Yo tengo mi padre también biológico, que me enseñaba la otra vuelta que cuando hay mucha seca en todo el territorio, me dice, la gente es al revés. En vez de hacer las represas antes que llueva, la mayoría después de la lluvia hacen la represa. Y es al revés, tener que hacerlo antes que venga la lluvia. Entonces Noé hizo el barco antes que venga el diluvio, antes que venga el juicio. Entonces nosotros, en las oportunidades que tenemos de parte de Dios para servirle de todo corazón, como Nehemías, en el cual dice que él era un sacerdote de Dios, también tenía la pala, también tenía, dice la Biblia, la cuchara, también tenía la espada, como David tenía la espada, también tenía el arpa, le servía en todas las áreas que el Señor
le requería. Y dice la Biblia que nosotros tengamos ese sentir también, de tener todos los dones, ¿sí? Todos los talentos, para que seamos usados en todo tiempo y que Dios no tiene que requerir a otro para un servicio, porque estamos llenos de su gloria, de sus dones y talentos, y en esa obediencia que a la hora que sea estaremos ahí al pie del cañón para servir al Señor. Génesis capítulo 8, verso 6 dice así: y sucedió, le reitero para los que por ahí son medio lerdos para encontrarlo o agendarlo, Génesis capítulo 8, verso 6 al 11 dice así: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca, cuarentena, 40 días, que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y anduvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también así una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Ahora, un detalle, hermano. Acá dice que la planta de los pies, cuando la palomita que vemos nosotros, tiene patitas. No tiene pie tenemos nosotros. Pero no es que es un error bíblico, o está redactado, asentado de un error, sino que acá habla del pie, y el pie, en el caso este, es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, encontramos en el libro de Job también donde Satanás, capítulo 1 de Job, dice que él recorrió toda la tierra y no encontró dónde reposar. Claro, porque quería reposar ¿dónde? Donde estaba un hombre que era lleno del Espíritu Santo de Dios, que ya había puesto el pie, el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de Job. Entonces no tenía reposo. Entonces no permitamos que Satanás ponga el pie en su vida, en su familia, sino que clamemos al Señor para que el pie que ponga en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, sea la de la paloma, aquella que envió Noé, que representa el Espíritu Santo de Dios. Y dice así: y anduvo yendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra, y envió también así una paloma para que, si las aguas se habían retirado a la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Entonces Jesucristo era manso y el Espíritu Santo vino por ahí. Moisés era manso y el Espíritu Santo vino sobre él. David era manso, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, cuando la persona no es mansa, el Espíritu Santo, los pies, la paz del Señor, no va a reposar. Porque la Biblia dice que si esa casa fuese de paz, la paz quedará, el pie del Señor quedará en ese lugar, pero si no, saldrá. Por eso David decía: oh Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque ya el Señor ha hecho morada en David. Y David le decía: no quite de mí tu Santo Espíritu. Entonces, eso, Señor, que siempre el Señor sea entronado en nuestro corazón, entronado en la mente, en todo lo que Él requiera. Te damos 100% de libertad para que Él señoree y que en los hijos sean marcados con sus pies, los nietos sean marcados con sus pies, matrimonios sean marcados con sus pies, todo lo que tenga sea el sello del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y volvió, dice, y volvió a él, al arca. ¿Sí? Dice, envió así una paloma para si las aguas se habían retirado a la faz de la tierra, y no hallé la paloma donde sentar los pies. Y volvió a él, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Entonces él extendió su mano,
y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivos en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Con esto quiero terminar y orar, hermanos, amén, en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios dice que volvió con un ramito de olivos, y el olivo representa la unción, amén. Entonces, cuando nosotros somos guiados, amén, del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, siempre vendrá con una palabra fresca, siempre vendrá con una palabra de rejuvenecimiento, siempre traerá el aceite, las buenas nuevas que te va a dar a entender antes que lo vea, antes que vos llegue a ese día, antes que vos llegue a ese mes, antes que llegue a ese año, porque antes que Noé bajó de las aguas, pues no se sabe cuánto tiempo Noé estuvo. Dice que la paloma ya le dio a entender que lo que él esperaba ya estaba solucionado. El Espíritu Santo viene desde lejos, viene de días, de semanas, de años futuras para decirte que la victoria está. Amén, que el milagro está. Hablando por el Espíritu Santo de Dios, muchas cosas el Señor le había anticipado que iba a suceder, y así sucedió. Entonces, cuando nuestro barco, que es el arca de Noé, es el receptor del Espíritu Santo, morada de la paloma de Dios, no solamente lo tenemos al Señor, sino que nos traerá las buenas nuevas, en el cual el Señor nos imparte de su santo templo, de su santa morada, de su santo trono, para que nosotros recibamos la victoria y que nosotros estemos siempre también en la conexión, aunque estemos aquí en la tierra. También estamos sentados allí en la morada de Dios, como dice la palabra del Señor. Somos ciudadanos del reino de los cielos, y que nuestra ciudadanía, nuestra morada está en las alturas. Entonces no te bajes de las alturas como el águila, aquel que hacía la morada en la peña, y que de lejos, sus ojos, desde lejos, amén, el Espíritu Santo te hará mirar, discernimiento de espíritu, le pidamos al Señor, en el cual mucha falta nos hace, para nos ayude en todo tiempo para poder discernir entre lo bueno y lo malo, y también para ser de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la enseñanza que has impartido desde la eternidad para nuestras vidas, Señor. Para que moremos en la casa del Padre, para que moremos en la casa de Jesús, para que moremos en la casa, en la habitación del Espíritu Santo de Dios, en el cual está lleno de luz, lleno de lámparas, y en el cual viene, Señor, y trae en su pico la victoria, trae en su pico la unción, la fortaleza, la unción aquella que sana al enfermo, aquella unción que pudre los yugos, Señor, sea abundantemente, Señor, en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos que están viendo en esta hora, que vendrán o que verán mañana, Señor. En el nombre de Jesús, introdúcenos, manténnos, Señor, en ese aposento. Manténnos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esas habitaciones, Señor, gloriosas, de bendición, de vida, y que de ahí dice la palabra del Señor, el Salmo 91, de la morada de Dios. De ahí verás cómo caerán tus enemigos, caerán miles y 10.000. ¿De dónde? De la morada de Dios, de la habitación de Dios, de los aposentos del Señor. Dice, caerán miles y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará la peste, no llegará a tu morada, porque Dios te rodea con su escudo, con su presencia gloriosa y victoriosa, y te lleva siempre a la victoria, aunque las olas sean grandes, aunque el mar esté embravecido, aunque el diablo se levante como río tempestuoso. El capitán es el Señor. Él maneja nuestro barco y nos lleva a la victoria. En el nombre de Jesús, imparto sanidad al que está enfermo, Señor. Imparto fortaleza al que está en debilidad.
Imparto, Señor, la unción aquella, Padre Santo, que rejuvenece como el águila y que multiplica las fuerzas como el búfalo, Señor. En el nombre de Jesús, rejuvenece las vidas, rejuvenece matrimonio, rejuvenece familia, rejuvenece parientes, Señor. En el nombre de Jesús, y que cada uno, Señor, aquellos que estamos orando, Señor, sean donde el Espíritu Santo pueda poner su pie, pueda poner su morada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, hermano. Un abrazo y fuerza y adelante. Y mantengámonos en esa morada, en esos aposentos gloriosos. Pidámosle al Señor esa bendita gracia. Amén y amén.